Busca a Jesús cada mañana y prepárate para un día genial, porque no hay día completo sin adoración. Hola, muy buenos días. Nuevamente agradecemos que estén acompañándonos en nuestro repaso de escuela sabática para este cuarto trimestre. Y esta semana estamos estudiando pasajes contradictorios. Nuestro versículo para memorizar se encuentra en San Juan capítulo 5 versículo 39, que como les decía anteriormente está muy fácil y yo creo que ya no lo sabemos o ya no lo estamos aprendiendo. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Hemos estado estudiando acerca de estos pasajes aparentemente contradictorios, y para hoy, miércoles 23 de noviembre, la lección número 9 nos dice: predicar a los espíritus encarcelados. Un título muy controversial o difícil, que es lo que nos dice la palabra de Dios en la epístola que escribió el apóstol San Pedro. Y hoy analizaremos, para estudiar nuestro estudio de hoy, estos versículos que están en la palabra de Dios en el capítulo 3 de la primera epístola del apóstol Pedro. Voy a leer desde el versículo 17 al 20. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Entonces, aquí en estos versículos vemos esta frase que dice en el versículo 19 exactamente: en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, hablando de Cristo, que en espíritu fue y predicó, dice, a los espíritus encarcelados. Entonces, pareciera como que está diciendo aquí la palabra de Dios que Jesús fue y predicó a unos espíritus encarcelados. Entonces, muchos comentaristas tratan de explicar o señalar que Cristo, cuando dice que predicó a los espíritus encarcelados, que como diciendo que mientras aún descansaba en la tumba, cuando estaba Jesús en esos 3 días que pasó en la tumba, dice que su espíritu desencadenado fue al infierno y predicó a los espíritus incorpóreos de los antediluvianos. Imagínense cómo tratan de acomodar estos comentaristas acerca de esta idea. Y esta idea, aunque parezca fantástica, es bíblicamente inaceptable, porque no hay una segunda oportunidad para la salvación de los muertos. Así es que, en primer lugar, me gustaría que analizáramos lo que no quiso decir esta frase. Entonces, la primera es que esta teoría, como decíamos, no es bíblica, porque no hay una segunda oportunidad para los muertos que mueren y que murieron mal, si se puede decir. No hay una segunda oportunidad. Otra es que, ¿por qué Jesús les predicaría a quienes ya no tenían más posibilidades de salvación? Porque una persona, hasta que cuando descansa, hasta ahí llegan sus posibilidades de salvarse. Entonces, ¿por qué predicaría Jesús a personas que ya no tienen esa posibilidad? Otra manera es que esta teoría en realidad contradice la enseñanza bíblica de que los muertos permanecen inconscientes en la tumba hasta la resurrección final. Está en contra de eso directamente. Entonces, otro punto es que los ángeles caídos
están sin ninguna oportunidad de salvación. Entonces tampoco fue a predicarle a los ángeles caídos de los demonios, porque ellos ya no tienen oportunidad de salvación. Entonces vamos a analizar qué es lo que trata de decir esta frase de este versículo 19 acerca de los espíritus encarcelados. Del versículo 19, ¿quiénes son estos espíritus? Se identifican ahí mismo en el versículo 20 como los antediluvianos que desobedecieron en los días de Noé. Entonces, la palabra espíritu o el término espíritu que se utiliza en estos textos se refiere a las personas vivas que pueden escuchar y aceptar la invitación todavía. Entonces, y la expresión encadenados no se refiere a una prisión literal o que se pueda ver, sino a la prisión del pecado en la que se encuentra la naturaleza humana no regenerada. Y así decimos normalmente cuando una persona está encarcelado espiritualmente, quiere decir que está en pecado y que no puede salirse por él mismo. Entonces podemos entender que la predicación de Cristo a los antediluvianos impenitentes se realizó mediante ¿quién? Pues mediante Noé en ese tiempo, porque Noé fue el que le estuvo predicando a los antediluvianos, y esto lo vemos en el capítulo 11 del libro de los Hebreos y versículo 7. Fíjense lo que dice este versículo, dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esta fe condenó al mundo, y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Entonces, los versículos de Pedro se escribieron en el contexto de lo que significa ser fiel. O sea, ¿cómo podemos ser fiel si aceptamos y escuchamos el Evangelio? No se escribió con el propósito del estado de los muertos o cómo comprender el estado de los muertos, para que no haya ninguna confusión acerca de que está queriendo hablar de que los muertos pues están en un estado consciente en otra parte. Así es que los invitamos a que podamos seguir estudiando la palabra de Dios para poder comprender mejor lo que nos quieren decir algunos de estos pasajes que aparentemente pueden ser contradictorios. Hola mis queridos hermanos, continuando con nuestro repaso de Escuela Sabática José Ramón y Rosalena, para hoy miércoles 23 de noviembre estamos con el título Predicar a los espíritus encarnados. La pluma inspirada dice así: así como los rasgos de la fisonomía son reproducidos con minuciosa exactitud sobre la pulida placa del artista, así también está el carácter fielmente delineado en los libros del cielo. No obstante, cuán poca preocupación se siente respecto a este registro que debe ser examinado por los seres celestiales. Si se pudiese descorrer el velo que separa el mundo visible del invisible, y los hijos de los hombres pudiesen ver a un ángel apuntar cada palabra y cada acto que volverán a encontrar en el día del juicio, ¿cuántas palabras de las que se pronuncian cada día no se dejarían de pronunciar? ¿Cuántos actos no se dejarían sin realizar? El Evangelio tiene poder, hermanos, para sacarnos de todos los problemas que no podemos imaginar. El Evangelio tiene tanto poder para romper todas las cadenas. El Evangelio tiene tanto poder para transformar el peor de los humanos. El Evangelio puede hacer cosas increíbles en nuestras vidas. Por eso es tan urgente de escuchar ese Evangelio. Amigo, amiga, les hago una cordial invitación. Háganle caso al Espíritu Santo cuando nos llame, cuando nos susurre al oído. Háganle caso cuando nos invite. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Y de esa misma oportunidad que tuvimos nosotros,
nos las da a cada persona que está escuchando estos temas. Entonces, así como tuvieron oportunidad los antediluvianos, solamente 8 personas fueron salvas. Y hoy lo mismo nos dice Dios: quiero que tú seas salvo. Que Dios les bendiga. Bendito y bonito día. Te invitamos a que compartas la lección de Escuela Sabática en tus redes sociales, porque no hay día completo sin adoración.